Bueno, ¿qué tal, mujeres? Tenía muchísimas ganas de hacer un vídeo porque me gustaría tener mi propio canal de YouTube y contaros cosas bueno, pues de mi día a día como madre de una niña con discapacidad, también sobre psicología y, por supuesto, sobre el feminismo, que nos toca a las mujeres, pues muchas situaciones en las que se nos trata con mucha dureza. Entonces, bueno, pues podría empezar por muchas cosas, pero me apetece compartir algo que me está pasando a mí como madre cuidadora de una niña con parálisis cerebral severa que tiene actualmente 12 años, una niña que está así por una negligencia médica que está denunciada y probada y ganada en un juzgado. Y bueno, pues no solamente me ocurre esto en el parto y ella queda gravemente afectada, sino que la administración pues no nos ayuda prácticamente en nada a lo largo de su vida. Voy a comenzar hablando de lo que pasa ahora, pero también voy a enumeraros muchas situaciones que he vivido en todos estos años para que veáis lo difícil que es la vida con una persona dependiente. Mi hija, hasta este curso escolar, ha estado en colegios públicos ordinarios donde había aula específica. En Andalucía esta es es la modalidad tipo C, si no me equivoco. Es decir, están dentro de un centro ordinario, ¿vale? Pero el niño o la niña con discapacidad, con necesidades educativas especiales, pues se encuentra en una aula específica con los apoyos necesarios. En esta modalidad ha estado hasta ahora, hasta sus 11 añitos, y ya este curso, pues por sugerencia del equipo de orientación escolar, la matriculé en un centro especial. Yo personalmente creo que los centros de educación especial deberían de existir como referencia, pero creo que se debería de priorizar los apoyos y los recursos en los centros escolares del barrio o del pueblo. ¿Por qué? Porque al final la persona con discapacidad que va a un colegio especial se tiene que alejar de su domicilio. De hecho, en este caso, en mi caso, mi hija tiene que ir a 25 kilómetros de distancia a un colegio. ¿Qué ocurre? Que si desde pequeña yo la hubiera llevado a un colegio especial, mi hija pues apenas la conocerían en el pueblo, no la verían, no la conocerían, no sabrían cómo es, qué necesidades tiene. Sin embargo, cuando una persona está integrada en su pueblo o en su barrio, pues forma parte de la comunidad y eso es un derecho humano básico de las personas con discapacidad. ¿Qué ocurre? Que este curso, bueno, pues como todos los años, por lo menos aquí en Andalucía, la matrícula o la prescripción se hace sobre el mes de mayo. Después ya sabes en junio que ha sido admitida, ya se ultiman los detalles pues al final de curso. De hecho, yo en el final de curso pues al propio colegio le indiqué las paradas que había más cercanas a mi domicilio. Parece que iba todo bien. Me confirmaron a principios de septiembre incluso la hora en la que mi hija tenía que estar en la parada del autobús y la calle donde iban a recogerla. Muy bien, ¿vale? Sin embargo, el curso escolar aquí en Andalucía que comienza el 11 de septiembre y recibo una llamada el día 10 de septiembre a las 8 menos 20 de la tarde diciéndome que la parada de autobús de mi hija está aceptada, pero no aparece adaptada para personas con movilidad reducida. Esto es, que si se sube alguna criatura en esa parada, pues sería una criatura que puede caminar. Y no es el caso de mi hija, porque ella va en carro, va en silla de ruedas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, imaginaros lo que supone para mí, ¿vale? Y para toda la familia, tener que organizarme, ¿m? En pocas horas
para al día siguiente llevar a mi hija al colegio. Porque yo evidentemente, aprovechando ya que empezaba el colegio y que recientemente además nos hemos mudado a otro domicilio, pues había aprovechado esa mañana pues para concertar citas con técnicos y profesionales que hacían falta para poder vivir allí y poder seguir, y poder vivir, ¿vale? Es que era una cosa necesaria. Sin embargo, al avisarme con horas de margen, pues yo no pude al día siguiente llevar al colegio a mi hija, se quedó en casa. Eso fue el jueves día 11, que digamos que fue el día que era el primer día de cole sin adaptación, porque el día 10 que empezaron el miércoles, digamos el curso, nada más que había que ir una hora y la tuvimos que llevar en coche y eso lo hicieron todas las familias, es decir, que no había, ese día no había transporte porque era una hora pues para un primer contacto. ¿Qué ocurre? Que resulta que cuando yo me encuentro con esto, lo que hago es, bueno, pues un escrito a través del portal digital de la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía. No he recibido respuesta. El colegio me llama y me dice que ellos están intentando ver qué está pasando porque estaba todo preparado y a última hora resulta que hay un problema de este calibre y estamos ya a día 22 de septiembre, que por cierto es mi cumpleaños, cumplo 45 años y todavía no hay ninguna solución. Tiré de un contacto de una mujer del Partido Socialista, Olga Manzano, que de aquí le agradezco, que es una persona muy sensible con nuestra causa y ha facilitado que su portavoz pueda decirlo a los medios de comunicación. Y sé que los medios de comunicación ya lo saben, pero muchas veces el impacto de lo que nos ocurre a las familias que tenemos a cargo menores con discapacidad, pues no llega, porque es muy difícil ponerse en nuestros zapatos, en lo que es el día a día, lo que supone que a ti de un día para otro te digan tienes que anular todo lo que tengas que hacer mañana porque tienes que quedarte a cuidar a tu hijo o a tu hija sí o sí, porque no hay otra persona que lo pueda hacer. No puedes llamar a una canguro, no puedes llamar no la puedes llevar a ningún sitio porque tiene unas características tan especiales que solamente tú, que eres la madre o el padre que sabe manejarla, la entiende. Tener en cuenta que mi hija no controla esfínteres, no come sola, no camina, no habla, entonces es una menor que necesita unos cuidados muy específicos y muy especiales. Y ahí es donde estamos las madres, que nos llaman cuidadoras informales, pero yo creo que más que cuidadoras informales, somos cuidadoras sin relevo, porque informales no somos, somos de hecho las más formales, porque estamos ahí siempre, tenemos 100% de disponibilidad y por supuesto nuestra formación en la discapacidad y dependencia de nuestra hija supera a cualquier profesional que pueda venir de nuevas. Eso lo puedo decir con total seguridad, ¿vale? Otra cosa es tema medicina, enfermedades, lo que tú quieras, pero en el manejo de la dependencia, las cuidadoras sin relevo somos las que estamos ahí a pie de cañón y de hecho estamos tan formadas y tan especializadas que es muy difícil que alguien venga a sustituirnos. Por supuesto, esta figura no existe en nuestro estado, no existe en España, una figura que sustituya a las cuidadoras sin relevo, que solemos ser las madres. En el ámbito de la discapacidad de menores, somos las madres las que en el 90% nos ocupamos de los cuidados de los niños y las niñas con discapacidad y dependencia. Por lo tanto, pues imaginaros, ¿no? Estamos en una situación de esclavitud prácticamente. Y esto no es algo aislado, no es algo anecdótico que me haya pasado a mí este año solamente, ¿vale? Si os pongo en antecedentes, por ejemplo, en el curso pasado,
en el colegio ordinario en el que estaba, se llegó varias veces a lo largo del curso a la situación de que por cualquier motivo faltaban las dos PETIs que había para el aula específica. Realmente hay una nada más, pero hay otra PETI que a lo mejor tiene que atender al resto del colegio y esa echa una mano en los momentos más críticos a al aula específica, ¿vale? Pues se daba la circunstancia de que en algunos momentos no estaba ninguna de las PETIs y entonces, ¿qué ocurría? Que el colegio nos llamaba y nos decía que nuestra hija podía ir al colegio, evidentemente no nos van a decir en una llamada telefónica ni por escrito que no puede ir al colegio, pero que nosotras, las madres, teníamos que ir a cambiarle el pañal y darle de comer y asearla. En mi caso, eso podía suponer, por ejemplo, ir 3 o 4 veces al colegio, algo que no tenía ningún sentido, porque para cambiar, para atender a mi hija de 9 de la mañana a 3 de la tarde que salía del comedor y tener que darle yo el desayuno y la comida y tener que cambiarle el pañal 2 o 3 veces en la mañana, pues como vosotros comprenderéis, ni voy a estar yo toda la mañana dando paseos de arriba abajo o haciendo el trabajo en un colegio, pues para eso me quedo en mi casa con mi niña y la cuido yo. Y no fue un día aislado, ¿eh? El año pasado pudo llegar entre todo el curso entre una cosa y otra, entre 7 y 10 días escolares en las que mi hija no fue al colegio por falta de PETIs. Las PETIs son el personal técnico de apoyo, ¿vale? A los cuidados. ¿M? Entonces, bueno, imaginaros la situación, ¿vale? Anteriormente, en otro curso, por ejemplo, también os cuento que mi hija, pues la apunté al comedor, más que nada porque mi hija come por botón gástrico, ¿vale? Entonces, es un trabajo que es bastante bueno, te terminas acostumbrando, pero bueno, es un trabajo que tienes que estar ahí entre 20 o 30 minutos dándole de comer, tener mucha paciencia y además, ¿qué ocurre? Que alarga mucho la hora de tu propia comida, es decir, yo tenía que hacer mi comida, tenía que darle de comer a la niña, después comer yo, entonces eso podría ser 2 horas, ¿vale? Prácticamente. ¿Qué ocurre? Que yo decido apuntar al comedor porque creo que eso me facilitaría a mí las cosas. Yo podía también tener un rato más de tranquilidad. Ya mi hija vendría comida del cole, ¿vale? Y yo puedo pues seguir cuidándola desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente, que son muchas horas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como siempre, cuando se hace la matrícula, yo marco y señalo que quiero apuntar a mi hija al comedor, nadie me pone ningún problema, nadie me pone ninguna pega, todo va muy bien. Yo lo único que aviso es que mi hija se alimenta con comida triturada, que tiene que ir muy triturada para que no se obstruya el botón gástrico. Si acaso en otro vídeo, si os gusta, os hago un vídeo sobre cómo funciona el botón gástrico, porque creo que es algo interesante de saber si realmente estáis interesadas, ¿no? En la inclusión, ¿no? Pues es otra forma más de alimentarse. Pues cuando llega el curso, pues igual que este año, justo aquel año fue justo el día que empezaba el colegio, que empezaba además con el comedor y todo, me llaman. Que no podía dejar a mi hija esa mañana en el comedor porque no había ningún apetito que le pudiera dar de comer. Y me llamaron justo esa misma mañana. Bueno, ahí mi enfado fue monumental porque yo creo que evidentemente desde mayo que se hacen entre mayo y junio que se hacen las matrículas hasta mediados de septiembre que empieza el cole, se pueden tomar las medidas necesarias, ¿no? Pero no se tomaron. Y entonces
Yo hice varios escritos, fui a hablar con el colegio, no pudieron hacer nada, fui a hablar con inspección, incluso estuve redactando un escrito para presentarlo ya en el juzgado, ¿vale? Porque yo me parecía que eso era un acto discriminatorio contra mi hija. Entre una cosa y otra, tardó un mes en llegar la monitora en este caso para el comedor. Recuerdo perfectamente que me dijeron, me llamó la directora para decirme que se incorporaba el día 10 de octubre, justo un mes. Tardó la monitora del comedor. Bueno, pues todo muy bien, yo estaba muy contenta, era el primer curso que mi hija iba al comedor y para mí eso era un añadido de descanso para todas las tareas que tenía pues, que hacer de todas las terapias, ¿no? A la que iba mi hija por las tardes. Em, Porque cuando salía del colegio yo ya solamente tenía que prepararla para llevarla pues a su logopeda, a su fisioterapeuta, a la piscina, a una terapia de movimiento, es decir, en aquella época creo que de lunes a viernes tenía terapias todas las tardes, incluso algunas tardes sesiones dobles. Bueno, pues resulta que cerca de Navidades, yo creo que fue, si las vacaciones de Navidades se dan en 20 y algo de diciembre, pues fue a principios de diciembre, me dicen que la Petis, por el motivo que sea, se va, que no puede seguir ahí y que no se sabe si se va a incorporar a alguien después de las Navidades. Yo ya ahí en ese momento dije, mira, yo creo que están tratando a mi hija como una ciudadana de segunda porque cuando tu hijo o hija no tiene discapacidad y falta una monitora del comedor, tú ni te enteras, ni te enteras. ¿m? No se anula el servicio porque no haya una monitora en un comedor para el resto de niños y niñas que no tienen discapacidad. Sin embargo, cuando sí tiene discapacidad, no se hacen las cosas bien, no se tiene ninguna previsión y al final somos las madres las que tenemos que hacernos cargo. Y yo ya aquí estaba muy cansada de pelear y decidí efectivamente dejar a mi hija en casa y lo que hacía era recogerla a las dos, yo le daba de comer eh, y bueno, creo que en aquella época pude invertir en una ayuda domiciliaria de una hora que hacía ese trabajo. Al final lo que hice fue costearme pagando un poco más el comedor que costaba el colegio ordinario, que por cierto yo pagaba el comedor como el resto de niños y niñas, incluso aportando yo la comida, porque mi hija come todo triturado, en el colegio no hacían esa comida y entonces me decían que tenía que aportarla yo, pero no me hacían ningún descuento, nada, ¿vale? Y en aquella época, por no sé por qué motivo, la beca del comedor no me la daban. No sé si a lo mejor el colegio no la gestionaba o yo me recuerdo que o no había, no lo sé. El caso que en aquella época lo tenía yo que pagar. Entonces, pues lo pensé y decidí que por un poco más, pues lo pagaría yo de mi bolsillo y tendría esa ayuda domiciliaria y ya está. Al año siguiente, sin embargo, parece ser que como si había otras mamás que querían también meter al niño y la niña en el comedor, pues parece ser que sí funcionó. Me llamó, la directora me dijo que la apuntara y el año siguiente pues sí funcionó con un poquito más de normalidad. Otras cosas que nos han pasado, ¿no? Con respecto al colegio y que al final pues son discriminatorias, ¿no? A que quizá a lo mejor no le dais importancia. Sin embargo, para mí como madre y para mi marido, por ejemplo, como padre, sí es importante y es que se tengan en cuenta a los niños y a las niñas cuando se hacen actuaciones escolares, que no siempre se tienen en cuenta.
¿m? En este colegio donde ha estado mayor parte del tiempo, a veces se tenía en cuenta, otras veces veíamos que no, y de hecho lo hablamos con las personas responsables de por qué si los niños entraban y las niñas por una puerta, por ejemplo, para la graduación, porque nuestros hijos tenían que entrar por la puerta de atrás. ¿M? Porque no se habilitaba una rampa para hacerlo. Y es que nadie cae, nadie se lo tiene en cuenta, pero claro, si tú te haces responsable de organizar ese evento, lo lógico es que al menos preguntes a las familias, ¿no? ¿Mm? O incluyas a una persona a una persona de la familia que esté allí y haya más cabezas pensantes que estén relacionadas con este ámbito. De vez en cuando, si te encuentras centros escolares maravillosos, porque en el primer colegio donde estuvo mi hija, que también era un colegio público, pues recuerdo que aunque yo no estuve por temas de trabajo, pero mi marido sí lo grabó todo, mi hija en esa fiesta de fin de curso, pues era, digamos, el eje central, ¿no? Del espectáculo. Ella se lo pasó muy bien, para la familia fue muy emocionante y la verdad que esos tipos de detalles se agradecen porque te das cuenta que no se olvida a una persona, que además está en una situación de vulnerabilidad, porque no puede hablar, no puede decir, oye, hola, no me olvides. No, no, ella no puede hablar, no puede hablar, no puede exigir y no puede, eh, ella no puede hablar, no puede exigir, no puede reivindicar sus derechos y por eso lo tenemos que hacer nosotras las madres. Bueno, no sé si me ha quedado algo en el tintero de este vídeo. Yo quería hacer un resumen de las experiencias que he tenido como madre en el ámbito escolar. He tenido otras muchas experiencias, muchas son malas, otras son buenas, evidentemente, pero tener un hijo, una hija con discapacidad no es fácil, no te ponen todo fácil, no son todo ayudas, como mucha gente piensa, no, es que hay muchas ayudas, no, 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 lo tienes que pelear absolutamente todo. Solamente deciros, por ejemplo, que mi hija cuando yo solicité la ayuda a la dependencia en el 2014, tardó 2 años y 8 meses en recibirla y por supuesto nadie le pagó a ella ningún céntimo de atraso, ni de intereses, ni nada. Es decir, cuando se lo dieron su pensión pelada y mondada, que en aquel momento eran 387 euros, y con eso pues te las había. Se supone que ese dinero, esos 387 euros, es para que tú contrates a alguien que te cuide o para un familiar, ¿no? De hecho, es como esa ayuda, digamos, es para el familiar que te va a cuidar, ¿no? Fijaros, ¿no? Lo que supone que la administración entienda que una persona que va a estar 24/7 cuidándote se tenga que mantener con 387 euros al mes, que si ahora es una miseria, pues también lo era en 2014, pues ahora mismo imaginaros lo que es, ¿no? Ahora subió un poquito a 455 euros, que bueno, que nosotros con ese dinero lo que hacemos es pagar parte de las terapias a las que va, porque evidentemente no, con eso no es suficiente para todas las terapias a las que mi hija asiste. Bueno, pues no me demoro más. Creo que os he contado muchas cosas, pero me quedan muchas más cosas que contar. Pensaba que no tenía, que me iba a quedar sin hablar o en blanco delante de la cámara, pero me parece a mí que no, que tengo tantas cosas que contaros que bueno, me apetecía tener este canal y bueno, pues ya está. Voy a ver si subo varios vídeos en diferentes momentos y ya está. Y ya espero que en comentarios, ¿no? Lo pongáis en vuestros comentarios, estas cosas. Y si os gusta el canal, pues os suscribís, lo seguís, lo compartís, lo comentáis, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Hasta luego.